Plática informal con el maestro. Habla el hermano del yo de la gula, que no sean glotones. Y con una gran panza. Se va a anudar los zapatos y no se puede amarrar los zapatos, ni se pueden ver. Estudiante. Risas. Maestro. No, es que ser gordo no es defecto. Estudiante. Risas. Maestro. Lo que pasa es que uno hace el estómago como uno quiera. El cuerpo lo hace a su. Estudiante. Maestro. Uno tampoco necesita pasar, para poder ser de una constitución delgada. El hombre sano es el hombre delgado. Pero no necesita uno de pasar hambre para ello, suprimir las harinas, los almidones y los azúcares, eso es todo. Todos esos refrescos que venden por ahí son puras sustancias químicas. Todo eso que las Coca-Colas, que las Pepsi, que las naranjadas, todas esas cosas, chaparrita, y todo eso lo pone a uno así, la harina lo infla. Ahora, si siendo gordo uno viviera sano, bendita fuera la gordura. Pero resulta que el gordo vive enfermo. Estudiante. Todo el tiempo anda cansado. Estudiante. Puede comer carne asada o huevos tibios. Maestro. Bueno, yo, por ejemplo, no voy a ser tan tonto, para permanecer delgado no hay que dejarme morir de hambre, pues, tampoco, un poquito más de chocolate, pero chocolate, o sea grano molido. No lo endulzo con azúcar porque sé que el azúcar me va a engordar. ¿Lo endulzo, con qué? Con uno de esos que venden por ahí. ¿Qué no son azúcar? ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿Cómo es que llama? Estudiante. Sacarina. Maestro. Sacarina, eso no lo engorda a uno. Estudiante. Es un dulce que no tiene calorías, parece. Maestro. No, luego endulzar el cacao, que tiene un gran alimento, unas grandes proteínas, lo fortifica a uno, y sin azúcar no lo engorda a uno. La carne asada, verduras en lugar de pan, pura harina que no va sino a dañarle a uno el cuerpo, pues hombre déjelo, eso no sirve para nada. El queso lo mantiene a uno delgado. Reparten queso. Estudiante. Creímos que era palmito. Maestro. Es queso. El queso lo mantiene a uno delgado, lo alimenta y lo mantiene a uno delgado. Estudiante. Ese le llaman quesillo allá en, ¿cómo se llama? En. Estudiante. Ese se llama. Estudiante. En Santa Rosa de Lima le llaman quesillo. Estudiante. Enredo, también. Estudiante. Enredo, también, sí. Porque lo enredan de veras, porque viene enrollado. Maestro. El pan, ¿qué sucede con el pan? Este pan que hacen, por lo menos aquí en México, no sé por allá en el país de ustedes, pues no sirve, es pura harina seca desvitalizada, los gérmenes del trigo lo venden aparte en las tiendas, de manera que lo que le dan a uno es ya el desecho que no sirve. Esa clase de pan, acompañada además de una cantidad de levadura absurda, lo infla a uno, le daña el hígado, le daña los órganos, los riñones, es una gordura falsa. Entonces, comer de eso, pues, es absurdo. Yo no como eso. Entonces, con estos procedimientos conseguí que mi cuerpo, que antes era muy gordo, y en la panza aparecía la curva de la felicidad, logré quedar con un cuerpo delgado, normal. Estudiante. Es cierto, en una de las obras parece. Maestro. Era gordo. De manera que mejor tener el cuerpo fuerte y delgado. Y el sistema es fácil, eliminar harinas, azúcares y almidones, eso es todo. De resto puede comer uno, y comer muy bien, claro, verduras, frutas, granos. Estudiante. El huevo tiene mucho colesterol. Maestro. Sí, eso en exceso, los blanquillos en exceso siempre dañan el cuerpo, traen colesterol. Estudiante. Maestro. Hay un momento en que el hígado ya no puede digerir las grasas, entonces las grasas pasan al torrente sanguíneo y puede venir un síncope, puede venir, pues, una embolia cerebral o una embolia al corazón. El colesterol es muy problemático,
problemático y medio. Es peligroso, el huevo es peligroso. Estudiante. Que lo que hay que tomar es agua, agua. Estudiante. Vienen dietas que indican que se debe comer un huevo al día. Maestro. Bueno, todavía hay abuso. Estudiante. Todavía hay abuso. Estudiante. Yo me estaba comiendo 2 diarios. Todavía tengo tiempo. Maestro. Peligroso, párale. Continúa un diálogo intrascendente entre el maestro y los estudiantes que no se ha transcrito. Estudiante. Personalmente, dentro de la labor gnóstica nos sentimos bien. Hemos llegado a ese. Maestro. Claro, que vale la pena vivirlo, ¿no? Trabajar dentro de sí mismos, levantar la antorcha para iluminar el camino de otros, trabajando por la humanidad, eso es grandioso. Así pues, verdaderamente se progresa en el camino y rápido. Porque si uno quiere que lo auxilien interiormente, pues uno tiene que auxiliar a otros. Pero si uno no auxilia a los demás, ¿cómo puede pedir después auxilio para uno mismo? Estudiante. Maestro. Maestro. Cuando uno se dedica a trabajar por los demás es asistido y muy bien asistido interiormente, es ayudado. Por ejemplo, lo digo por experiencia directa, cada paso esotérico que yo voy dando estoy debidamente asistido, no se me deja dar un paso sin asistencia, sin las indicaciones oportunas, sin las orientaciones precisas. Sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sobre los detalles más insignificantes. Pero se debe esa asistencia a que yo también he asistido y sigo asistiendo a la humanidad. Y al trabajar por otros, entonces a mí me ayudan también interiormente. Recibo el auxilio que viene de arriba. Pero si uno no hace nada por los demás, tampoco recibe nada. Pero tiene uno que pensar en una forma altruista, pura, amar de verdad uno a sus semejantes, no un amor fingido, sino un amor de verdad, un amor que salga del corazón. Estudiante. Así es. Maestro. Conforme uno, pues, de verdad, luche por los demás, recibe el beneficio, recibe el auxilio oportuno, la orientación precisa, la indicación, la ayuda, y va avanzando uno por ese difícil camino. Estudiante. Nosotros lo hemos visto, plenamente, maestro. Porque la verdad es que si no fuera esto, no estaríamos en las condiciones en que estamos aquí. Hemos visto ayuda, más de la que merecemos, creo, así lo consideramos. Maestro. Se es auxiliado. Y en ese sendero tan difícil que ha de conducirlo a uno a la liberación final, necesita uno mucha asistencia. Porque hay vericuetos en ese camino donde uno se encontraría completamente desorientado, sin saber qué hace, si no recibiera el auxilio oportuno, la orientación en el instante necesitado. De manera que bien vale la pena servir. Diálogo intrascendente que no se ha transcrito. Maestro. La tercer cámara sería subterránea. La cámara pública tendría que ser aparte, ¿no? Un salón para el público. Yo creo que, ciertamente, la cámara subterránea y el salón encima, si va una gran plancha de cemento armado encima, ¿por qué tiene que caerse? Estudiante. Eso no se cae. Maestro. Tiene que tener capacidad de resistencia. Lo que sí habría, bueno, eso es cuestión ya de, a ver cómo se le llevará a establecer un intercambio de aire, por ejemplo. Tiene que haber entrada de aire y hasta salida también. Estudiante. Lo vamos a hacer ver por un ingeniero experto en eso. Tenemos idea de hacer ver un anteproyecto y mandárselo para que lo vea. Maestro. Qué bueno. Extraordinario. Estudiante. Así que vamos a ver qué. R. Creo que la. Es que así hacen los templos de la, en el Tíbet, se hace un gran hueco, redondo, y ahí forman el templo, y encima ponen la plancha metálica, y enseguida echan tierra y después siembran plantas, nadie sabe que ahí está el templo, son templos secretos. Así me decía el maestro Moria, así no. Estudiante. Así lo vamos a hacer, maestro. Maestro. Un templo subterráneo. Estudiante. Sobre todo. Maestro.
Claro, por dentro lleva la iluminación. Estudiante. Vamos a hacer un estudio y se lo vamos a mandar para que lo vea. Maestro. Magnífico, magnífico hermano. Sería maravilloso. Ahora, el piso se acostumbra de baldosas blancas y negras. Estudiante. ¿Combinadas? Maestro. Combinadas, alternadas, blanco y negro, blanco y negro. Un juego, un mosaico ahí de baldosín blanco y negro, que significa la lucha entre la luz y las tinieblas, la lucha entre la luz y las tinieblas. Hacia el oriente se pone el altar, al lado oriental va el altar, las sillas donde están los hermanos. Un barandal donde los hermanos se hincan para recibir la unción gnóstica, frente al altar. Estudiante. Maestro. Bueno, eso es, la cosa concreta del ingeniero, es la cosa, pues, de la obra en general. Estudiante. ¿Podría hacerse una cúpula como techo, en vez de hacerse una losa plana, podría pensarse en una cúpula? Maestro. También se podría hacer, solo que ya quedaría notorio. Estudiante. ¿Subterránea? Maestro. Ah. ¿La cúpula subterránea? Estudiante. Sí. Maestro. La podría dar, esa forma la daría el mismo techo metálico, podría tener la forma de una cúpula. Diálogo intrascendente que no se ha transcrito. Estudiante. Se podría hacer la cúpula subterránea y en la parte de la cúpula dejar unos cristales, de aquellos fuertes, para que le entrara luz de una cámara o un lago artificial encima, se podría también, para que ahí le llegara luz pasando por el lago, y al centro se le podría poner un islote, alguna cosa con jardines. Maestro. Quedaría muy vulnerable. Porque cualquier travieso, hasta un desorden político, o lo que sea, podrían romper esos vidrios y hay que adelantarnos a los acontecimientos. Lo interesante sería que esa tercera cámara quedara invulnerable. Estudiante. Totalmente sellada. Estudiante. Entonces no sería conveniente. Diálogo intrascendente que no se ha transcrito. Estudiante. Todavía está por digerirse todo aquello que se discutió en el Congreso. Maestro. Hay una falla que no se le puso la debida atención y considero que en el próximo Congreso del 81 hay que ponerle más cuidado. Se habló, pues, de un comité de observación o de una junta de vigilancia para que se cumpla todo lo aprobado por el Congreso. Y yo me pregunto, ¿en qué país de toda la América está ya funcionando la junta de vigilancia? Estudiante. ¿La junta de vigilancia? Maestro. Sí, una especie de comité de vigilancia, es decir, que tiene que estar chequeando, para que en cada país se cumpla lo acordado por el Congreso. Estudiante. ¿Las reglas? Maestro. Sí, lo que el Congreso aprobó, pero se necesita que en cada país haya la vigilancia, para que se cumpla lo que el Congreso aprobó. Ese punto se ha dejado fallo. Estudiante. ¿Delegados podrían ser? Maestro. Bueno, delegados son los que asisten al Congreso. Pero se necesita, el Congreso, dijéramos aprobó las ponencias que aprobó. Entonces se necesitaría, forzosamente, que en cada país exista un cuerpo de vigilancia, para checar, para estar viendo si se están cumpliendo, o no, lo aprobado por el Congreso. Y eso se ha dejado en una forma muy débil. Todo el Congreso estuvo magnífico, pero ese punto ha quedado muy débil, porque no se ha cumplido debidamente. Y a mí me parece, y tomen ustedes nota para el Congreso del 81, que hay que hacer hincapié en ese punto, es un punto en el que hay que hacer hincapié. Estudiante. En el Congreso se discutió ese punto, fue el último punto de discusión, se trabajó en él y se hizo un organigrama para el funcionamiento, pero no se llenaron las plazas, no se pusieron a esas personas que deberían formar ese comité. Maestro. Hubo una falla por ahí, y una falla muy grave. No negamos que todo lo aprobado por el Congreso esté en marcha, no lo negamos, pero mejor que estuviera todo debidamente vigilado. El Salvador ha puesto el ejemplo, ya en El Salvador está funcionando un colegio gnóstico, un colegio para niños. De manera que ya entramos en el terreno de la educación de la infancia.
Ya en El Salvador se fundó el Instituto de la Caridad Universal, en El Salvador está el Comité de Damas Gnósticas, en El Salvador se estableció ya, pues, el Comité de la Juventud Gnóstica Revolucionaria. De manera que El Salvador le ha dado un ejemplo a toda la América y entiendo que al mundo entero. Porque todo el movimiento gnóstico va a tener que seguir el modelo que ha puesto El Salvador. Estudiante. Este es el primer año que funciona esto y el otro año va a funcionar mejor. Maestro. Ya está la juventud, están los niños, ya está viéndose la vida del movimiento, pues, creciendo cada vez más y más en El Salvador. Así pues, ojalá, en toda la América se siga ese ejemplo, ¿no? Y va a haber que seguirlo. Y es trabajo que se está demostrando con exactitud, es un modelo puesto, extraordinario. Así pues, el movimiento avanza, y en toda la América está fuerte nuestro movimiento. Estudiante. Sí, el movimiento está avanzando. Maestro. Ahora, pues, viene la preparación de los misioneros gnósticos en inglés para los Estados Unidos. Fíjate lo que nos toca hacer, después de que a tu jefe era el que le tocaba, ¿no? Y él estaba dispuesto, pero como le tocó la desencarnación. Pues ahora nos toca a nosotros hacer más lucha. Hay que empezar porque el grupo de misioneros gnósticos en inglés, internacional, tienen que irse preparando en El Salvador. Luego hay una propuesta aquí, de nuestro hermano, que me parece muy buena. Mandar uno de ellos a los Estados Unidos a prepararse en inglés, ahora nos cuesta más trabajo. Porque tu jefe lo hubiera ya, desde un principio. Estudiante. Además hubiera preparado gentes allí, a jóvenes. Maestro. Rápido, en un 2x3. Ahora, no nos queda más remedio que preparar un grupo en El Salvador de misioneros gnósticos en inglés, y esos tienen que ir primero a hacer su aprendizaje en los Estados Unidos. Estudiante. Fíjese, maestro, que lo que se necesita, más que nada, pienso yo, es un individuo de habla inglesa, o sea, un norteamericano que la enseñanza. Porque ese norteamericano que agarre la enseñanza, con ese sirve para que empiece a regarla por todos lados. Maestro. Que riegue pólvora. Estudiante. Sí. Maestro. A mí me parece que eso está muy bien, pero para conseguir ese alguien. Estudiante. Ese alguien. Maestro. Tenemos que trabajar. Estudiante. Tenemos que trabajar, maestro. Maestro. Entonces hay que preparar un grupo de misioneros en El Salvador, porque esa es la cruda realidad de los hechos, con inglés, luego mandar el más inteligente de ellos, el mejorcito, mandarlo a los Estados Unidos, financiarlo desde El Salvador, prepararlo. Luego traerlo otra vez a ver cómo quedó, chequearlo bien, someterlo a muchos exámenes, si vemos que es el hombre que puede dar la medida que se necesita, pues entonces despacharlo ya, seriamente, va a editar allá, pues algunas obras que tiene que editarlas y tiene que dedicársele gran trabajo en todo el territorio de la Unión Americana. Estudiante. Muy bien, hay mucho material donde trabajar, maestro. Porque hay muchas escuelas, en Estados Unidos hay muchas escuelas, ahí es cosa de empezar a meterse en esas escuelas, ¿no? En escuelas, por ejemplo, la de Krishnamurti, a todas esas escuelas, y de ahí se puede sacar mucho material. Maestro. Bueno, voy a decirte, sinceramente, nosotros no debemos meternos en las escuelas ajenas. Necesitamos, dijéramos, respetar el libre albedrío de los demás. Nosotros vamos allí a hacer nuestro trabajo, independiente. Estudiante. Claro, yo lo decía desde el punto de vista, digamos, de que se meta a uno a oír las conferencias. Maestro. No, no está bien. Estudiante. ¿No está bien, maestro? Maestro. Nosotros debemos hacer nuestra propia. Estudiante. Mi papá se metía en la logia masónica. Maestro. Bueno, esto es muy distinto, la logia masónica es muy distinta. La logia masónica, pues, no es una religión, no es dijéramos, no tiene un canon de pensamiento fijo, no. Allí van gentes de distintas escuelas, y órdenes, y sectas y todo eso. Parece,
más bien, un club. Estudiante. Un club, exactamente, maestro. Tiene usted toda la razón. Maestro. La iniciación masónica es, pues, muy buena, yo no digo que no, es formidable, ¿no? Cuando entra el que entra, pues, recibe la iniciación masónica. Después de tan tremenda iniciación, pues, aguarda algo grandioso, ¿no? Pues una iniciación de esa talla, pues hombre, es como para pensar que lo que se va a recibir van a ser puros granos de oro de pura sabiduría. Y se encuentra uno que después de tan tremenda iniciación, lo único que recibe se encuentra con política local, cosas de esas, con comunismo. Estudiante. Maestro. Total, no saben nada, ignorancia. Estudiante. Yo asistía a las, ¿cómo llamaban? A las tendidas blancas, o algo así. Maestro. ¿Tú? Estudiante. Con mi papá y con T, cuando estaba haciendo labor, cuando iba J, allá a El Salvador. Tenía ya a que esperar, a que terminaran todo y después. Maestro. La cruda realidad de los hechos es que ellos no saben nada. Y lo digo con toda la franqueza. Yo también soy maestro masón, oficialmente, dijéramos, reconocido, ¿no? Pero en nombre de la verdad, les digo que no volví jamás en esos talleres masónicos. Porque cuando yo llegaba a trabajar se dividían, terminaban divididos en dos bandos, y por último, se acababan las logias, terminaban, tenían que clausurarlas. Se formaban las grandes borrascas, unos se venían conmigo y otros contra mí, y terminaba eso dividido en dos bandos. Es decir, se ponía hasta peligrosa la cosa. Conclusión, mejor no volver. Punto final y que ahí muera. Pero eso sí, a la maravilla. Es lamentable, pues, que los hermanos masones ya nada sepan. Hasta la G está puesta ahí de la gnosis. En el triángulo ahí está la G de la gnosis, significa gnosis, pero no saben. La iniciación es magnífica, la iniciación del grado de maestro formidable, lo meten a uno entre el ataúd simbólico, significando que para llegar a ser maestro tiene que morir en sí mismo. Ahí lo tienen entre un ataúd de madera, toda la logia vestida de negro y toda la cosa, y luego lo sacan de ahí y la ceremonia. Estudiante. Y lo sacan más vivo todavía. Risas. Maestro. Sí, pero resulta que, muy bueno, simbólico, dice todo. Pero vamos a ver qué es lo que sabe. Nada. ¿Qué se habla en logia? De la política cansona, aburridora, cosas que no tienen ningún valor, no saben nada. No tienen, dijéramos, el conocimiento de las iniciaciones. Saludos, hay saludos que pertenecen a tradiciones esotéricas y hay otros que ni ellos mismos los entienden. Yo de masonería me conozco todo eso y puedo decirles en nombre de la verdad que ya perdieron la tradición esotérica. La verdadera masonería fue la que existió en Egipto, la que existió en Jerusalén, ahí sí hubo masonería de los grandes misterios. Estudiante. Ayer estaba leyendo un libro del antiguo Egipto, fueron 3.000 años. Maestro. Fue bastante, todas las dinastías de los faraones. Estudiante. 3.000 años. Maestro. Más de 3.000 años. Estudiante. Maestro. En el viejo Egipto existió una tremenda sabiduría neptuniano-amentino que venía del continente de la Atlántida. Yo tuve cuerpo en Egipto, cuerpo que conservo todavía. Si a mí se me dijera, tú moriste en Egipto, diría, nací en Egipto, no morí en Egipto y conservo mi cuerpo físico todavía. De manera que conozco perfectamente todos los grandes misterios egipcios. Cuando yo llegué a Egipto, pues, cuando fui tomar el cuerpo allá, pues todavía venía de capa caída. Un cierto día, de esos tantos, y estando todavía joven, volver al camino, tuve que hacer un viaje por allá por un desierto. Llegué a una calle de esfinges, por cierto que yo hablaba de la calle esa de esfinges y hace poco la descubrieron. Esfinges blancas y negras así,
que formaban una calle. En la parte alta había una subida así, de arena, un montículo de arena, allí había unas tribus nómadas, pasé por delante de esas tribus. Atravesé la calle de las esfinges milenarias y llegué ante la pirámide de Kefren. A la sombra de la pirámide me arreglé una sandalia. Y me recuerdo hasta eso, la correa un poco rota, la arreglé como pude y, ante la gran puerta y encontré un guardián armado de espada flamígera, con su mandil, esa sí era la masonería esotérica, mandil masónico, me dice. ¿Qué quieres? Soy el suplicante genuflexo que vengo ciego en busca de la luz. ¿Qué deseas? ¿Qué más quieres? Luz. Entonces me agarró así, de un brazo, e hizo girar una puerta enorme de piedra que resonó con la nota do, y así, bruscamente, me tiró allá adentro, hacia adentro. Al entrar, me encontré con un cuadro ahí de losas blancas y negras. Entonces, ya adentro me sometieron a prueba. La prueba del hermano terrible como hoy se pasa en masonería es simbólica. Era más terrible la prueba del hermano terrible allá en Egipto, porque le invocaban a uno, muchas veces se cree encontrar una dicha en algún hogar que forma, y no es feliz tampoco en ese hogar, sufre, llora y es infeliz, o nace o muere y tiene que sufrir, y tal dicha no tiene, y no la haya. Incapaz ante la ley del destino, indefensos como estamos, ineptos para poder hacer algo que nos haga dichosos, reconocer todo eso. En esas circunstancias, me parece que lo mejor es trabajar para morir, eso es lo básico, para dejar de existir, para destruir eso, esa miseria que cargamos dentro. En alquimia se dice, destruir el mercurio seco, eliminar mercurio seco. En cuanto a grados, iniciaciones, esas son cosas del espíritu, son cosas íntimas que el ser va pasando, que el ser va viviendo, que el ser. Así que no debemos codiciar iniciaciones, grados. Lo que es básico para nosotros es eliminar la miseria interior que cargamos, eso sí es fundamental. Si procedemos así, incuestionablemente, vendrán las distintas revaluaciones del ser, y eso es lo que cuenta. Así pues, las distintas revaluaciones del ser solamente se logran a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Lo que nos interesa es, precisamente, morir para ser. Son bellas las revaluaciones del ser. Mas no se podrían lograr sino muriendo en sí mismos, aquí y ahora. A medida que vamos nosotros eliminando la miseria interior que cargamos, nuestro ser va pasando por distintas revaluaciones, y eso es fundamental. No importa qué nombre le den a esas revaluaciones, que las llamen grados, que las llamen iniciaciones, eso no interesa, solamente nos interesa saber que las revaluaciones del ser son posibles, cuando uno, de verdad, se dedica a eliminar la miseria interior que carga. Así, sí es posible lograr revaluaciones verdaderas del ser. Obviamente, si se quiere cambiar, tiene uno que volverse, de verdad, un observador competente, aprender a observarse a sí mismo. Porque si uno no se observa a sí mismo, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Pero si uno se observa a sí mismo, de momento en momento, va descubriendo, naturalmente, sus propios errores. Es decir, se va autodescubriendo. Y en cada autodescubrimiento existe autorrevelación. Así pues, lograr uno el autodescubrimiento es básico para la autorrevelación. Cuando uno se divide entre observador y observado, entre una parte que observa y otra parte que es observada, va bien, descubre cualquier error en un momento dado. Tengamos una situación, dijéramos, de lujuria, si ha venido tal excitación, es suficiente como para que uno se observe a sí mismo y se dé cuenta de que posee el yo de la lujuria. En cuanto a la forma como ese yo se procesa en uno, es cuestión de observación, cómo se manifiesta en el intelecto, en qué forma se manifiesta un yo de lujuria en el corazón, cuál es su modo de expresión a través de los centros motor, instintivo y sexual. Hay que conocerle todos sus modos, todos sus manejos. Una vez conocidos, pues debe ser enjuiciado matemáticamente. Mucho más tarde, procederá uno a la eliminación. Para ello tiene que apelar a un poder superior a la mente, como yo les decía a ustedes en pasadas pláticas. Ese poder existe afortunadamente en nuestra anatomía oculta, ese poder está relacionado con el azogue en bruto. Ese azogue en bruto de la alquimia es el esperma sagrado, es dijéramos la asignatura astral del esperma, es el mercurio de la filosofía secreta, Stella Maris.
Estella Maris, o sea la Madre Divina Kundalini, como signatura astral del esperma, o para ser más claros, como signatura astral del mercurio, posee ese poder foático, flamígero, mediante el cual puede extinguir, desintegrar, reducir a cenizas al yo de la lujuria y a cualquier yo que se necesite. Así pues que lo que importa es saber orar a Devi Kundalini, después de los consabidos trabajos de autoobservación y análisis reflexivo. Durante la oración, los tres centros, el intelectual, el emocional y el motor, deben estar unificados y concentrados en uno solo, a fin de que la oración tenga verdadero poder. Estudiante. ¿No importarían las palabras con que se exprese la oración si nosotros lo hacemos en conjunto con esos tres centros? Maestro. Pues, normalmente, podríamos decir que un niño, por ejemplo, no tiene fórmulas para llamar a su mamá. Nosotros, no veo por qué tengamos necesidad de ciertas fórmulas para podernos dirigir a nuestra Madre Divina, no hay mejor modo de dirigirnos a ella que el corazón tranquilo. Si uno unifica los tres centros en uno solo, corazón, mente y motor, el centro motor, los tres cerebros en uno, se nos hace entrar en conjunción o integración. Poniendo la plena atención hacia adentro y hacia arriba se podrá en contacto con Devi Kundalini, Estella Maris, la asignatura astral del esperma, la esposa de Shiva. Como se dice en el Indostán, y entonces ella podrá, realmente, con su poder flamígero, desintegrar el yo que queremos desintegrar, el yo que hemos observado, el yo que hemos enjuiciado. Ese es el procedimiento técnico y científico, práctico, para eliminar nuestros errores psicológicos. En alquimia se dice, necesitamos de él, el mercurio tiene poder para lavar nuestros errores, para limpiarnos. El agua pura, cristalina, azul, bellísima, segaramente puede limpiarnos. El agua que no moja, el agua cortante, el agua ígnea, etc., son distintos términos para designar al mercurio. Pero la estrella flamígera, es decir, Estella Maris, la asignatura de ese mercurio es lo que cuenta, esa es la puede eliminar los errores psicológicos. En Oriente se llama Kundalini. Normalmente, es la que cuenta con ese poder flamígero, pero hay que usarlo. Si uno no usa ese poder flamígero entonces, ¿cómo va a poder eliminar los agregados psíquicos? La mente no puede eliminarlos. La mente puede rotular defectos, pasarlos de un departamento a otro del entendimiento, esconderlos de sí mismos, esconderlos de los demás, pero no puede alterarlos fundamentalmente. Si se quiere desintegrar cualquier defecto, si se quiere extirpar cualquier agregado psíquico, tenemos necesidad de apelar a Estella Maris, la Virgen del Mar, que está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Cada uno tiene la suya propia, particular, individual. La cual, como ya les dije a ustedes, es una parte de nuestro propio ser, es nuestro propio ser pero derivado. Estudiante. Mire maestro, cuando usted habla de padecimientos voluntarios se refiere, indudablemente a algún aspecto del dolor. ¿Qué nos podría decir usted acerca del dolor? Nosotros, en una oportunidad, escuchamos al maestro G.K., que decía, bendito sea el dolor, porque nos ayuda a encontrar. Sin embargo, en más de uno de sus libros yo creo encontrar conceptos diferentes. Le ruego a usted que nos pudiera hablar sobre ese dolor. Maestro. Bueno, es que hay el dolor mecánico, el que sufre Pedro, Juan y Diego, Chuco, Jacinto y José, y ese no transforma a nadie. Hay que ver cuánta gente sufriendo, y en lugar de ser mejores se vuelven peores. Alguien dijo que el exceso de dolor corroe. Ese alguien tuvo razón. No, yo no me estoy refiriendo al dolor mecánico que no transforma a nadie, contra el cual me he pronunciado muchas veces en algunas obras, más existe un dolor consciente, cuando hablo de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Indudablemente hay padecimientos voluntarios en el hombre que está trabajando por sí mismo, que está sufriendo, que está experimentando en sí mismo sus propios errores psicológicos, que sangra íntimamente para poderlos eliminar. En él hay remordimiento, en él hay arrepentimiento, en él hay tortura íntima. Me refiero a ese sufrimiento, ese es él, digo que solamente es posible llegar a una transformación total a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Estudiante. Perdón, ya en ese aspecto ya no cabría la palabra masoquismo, ¿verdad? Maestro.
No, en el masoquismo no hay dolor consciente, es un dolor inconsciente y mecánico. El masoquista se tortura, se acuesta sobre una tabla llena de púas y se azota, no sabe ni por qué lo está haciendo, no tiene conciencia, si se le somete a un análisis no lo resiste, no resiste un análisis, no. De manera que el dolor no sirve para nada. Hablamos de ese dolor íntimo que se produce en el individuo que reconoce su miseria, ese dolor íntimo en el individuo que sabe, que reconoce su propia nadidad, ese dolor íntimo del individuo que reconoce sus monstruosidades, sus aberraciones, ese dolor íntimo del individuo que se siente, dijéramos, avergonzado ante sí mismo. Estoy hablando de ese tipo de dolor. Obviamente de ese tipo de dolor se necesita. Y si digo que la transformación se realiza a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, lo estoy diciendo con pleno conocimiento de causa, así ha sido siempre y así será. Pero tenemos que situarnos dentro del crudo realismo de los hechos. Si un individuo no elimina el mercurio seco, ese individuo, aunque fabrique los cuerpos existenciales superiores del ser a base de alquimia, condensando el mercurio vivo, fecundado por azufre, con basamentos en sal, no eliminando el mercurio seco, que son los agregados psíquicos, los yous, fracasará, se convertirá, como ya les dije a ustedes, en un anasmusen con doble centro de gravedad, en un aborto de la madre cósmica. Lo fundamental es morir, con el nacimiento poco se aprende, donde más se aprende es con la muerte, en la muerte está el secreto, ¿sabes? El templo de la verdadera ciencia pura, no estoy hablando del podridero ese teorías universitarias que llaman ciencia, no, lo de la ciencia pura, repito, hay que buscarlo en el templo, dijéramos, de la muerte. La muerte es templo inviolado del verdadero saber. Lo fundamental en la vida es la muerte, del nacimiento no se aprende casi nada, de la muerte se aprende todo. En la muerte está el secreto de la vida. Lo importante es la muerte. Ver un cadáver tendido en una mesa no es haber visto todo. Lo importante es comprender la honda significación de la muerte. Si la comprende uno, conoce el secreto de la vida. La muerte está llena de honda significación. No tenemos derecho de atentar contra nuestra vida, contra nuestro cuerpo, a destruirlo, porque eso sería absurdo, ¿no? Así pues que lo importante es reconocer la honda significación de la muerte. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Como les decía, no tenemos nosotros derecho a destruir nuestro propio cuerpo, porque eso es atentar contra la voluntad del Padre que nos tiene aquí, en este mundo, para algo, por algo. Pero si tenemos derecho a atentar, o no atentar, sino a realizar, dijéramos, la destrucción de la miseria que cargamos dentro, que es el ego mismo, los valores esos que en forma negativa constituyen el ego, podemos volverlos polvo. Ese ego es mercurio seco que no vale la pena. Hay que eliminar también, dijéramos, el azufre rojo, que es el fuego, pasionario y brutal que cargamos en nuestros bajos fondos animales. ¿Qué me decías? Estudiante. Venerable maestro, hoy al mediodía estábamos nosotros pensando en la responsabilidad que hay sobre nosotros a nivel continental o mundial, decíamos de que la cantidad de hermanos que existen sobre la faz de la tierra, y los que estamos ahorita sirviendo, en nosotros a veces hay desilusión, por eso le comentábamos a los compañeros. Maestro. Pues hay gran responsabilidad, la gran ley los ha puesto a ustedes en ese puesto con el propósito de servir a la humanidad. Obviamente, ustedes tienen que ayudar a difundir el mensaje de la nueva era del Aquarius, llevar las enseñanzas a todos los rincones de la tierra, y en eso hay una tremenda responsabilidad. Es aconsejable no rehuir jamás de la responsabilidad, no evadir el compromiso con la divinidad. Trabajar sinceramente sobre sí mismos y levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Si nosotros somos egoístas, si trabajamos sobre sí mismos pero no servimos a los demás, si de verdad somos sinceros pero no queremos ayudar a otros, ¿qué pasa? Nuestro progreso se torna ínfimo y casi imposible, difícil. Porque el Cristo interior es amor, Él solamente sabe dar, sacrificarse por otros, llegar hasta el Calvario por los otros. Su naturaleza es dar. Si nosotros solamente nos preocupamos por nuestros propios logros, nos volvemos tremendamente egoístas, le damos la espalda a todos los que andan en el camino.
Si procedemos, exactamente, en forma contraria a los principios crísticos, nos convertimos la antítesis del Señor. Así pues, debemos amar. Y conviene, pues, saber lo que es amar. Amor es ley, pero amor consciente. Saber amar. Saber amar significa estar de verdad dispuesto a dar hasta la última gota por nuestros semejantes, no en teoría sino en práctica, llevando el mensaje a todos, cooperando con el sol y su experimento. Él quiere crear verdaderos hombres solares y nosotros debemos cooperar. Cuanto más demos, más recibimos, pero si nada damos, nada recibiremos y hasta lo que tenemos nos será quitado. Esa es la ley. Hay que entenderla. Estudiante. Maestro, a ver qué le parece a usted. A veces hay oportunidades para entrar en ciertos lugares para dar la enseñanza, como por ejemplo las cárceles. Una vez que nosotros tuvimos esa intención, sin embargo, se nos dijo que no era conveniente porque ya esa gente estaba en una situación muy difícil de poder recuperar. ¿Qué opina usted al respecto? Maestro. No hay duda de que hay que descender a las cárceles más profundas a llevar un mensaje de luz a los que sufren. La antorcha hay que llevarla a las tinieblas para que brillen. Y que el médico debe estar entre los enfermos, no entre los que están sanos. Estudiante. Hay una sección que trata sobre el problema de los reclusos, entonces, tratar de llevarles un poco la enseñanza. Y ya con ese concepto que usted tiene, pues, indudablemente hay que tratar de ir allá. Maestro. La enseñanza hay que llevarla a todas partes. La luz brilla siempre en las tinieblas. Obviamente, también, los médicos deben estar entre los enfermos, no entre los que están sanos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Por lo tanto, hay que llevar la enseñanza a los que sufren. Necesitamos saber amar. Y amor es ley, pero amor consciente. Si queremos progresar de verdad, rápidamente, necesitamos sentir el amor del Cristo en nuestro corazón, irradiarlo, imitar el ejemplo del Cristo, llevando a otros la luz, esparciéndola por todas partes. Entonces, en esa forma, el progreso se hace. Estudiante. Maestro, y en los casos, digamos, en los cuales, por ejemplo, si las personas, digamos, uno sabe que son realmente demasiado materialistas, uno debe cumplir de hablarles de estas cosas, ¿verdad, maestro? Maestro. Pues, hay que saber enseñar. Estudiante. Hay que saber enseñar, eso es. Maestro. Por ejemplo, casos de individuos escépticos, materialistas, incrédulos. Muchas veces algo me preguntan y luego si tienen alguna preocupación, les hablo algo y les obsequio un libro. Si después de algún tiempo me los encuentro y mi libro no les ha interesado, tampoco vuelvo a hablarles nada de esto. Les hablaré de negocios, les comentaré, pues, sobre política local o cualquier otra cosa. Pero si alguien de verdaderamente desea la luz, si recibe un libro, pues lo estudia. Pero si rechaza el libro, si no lo lee, si lo subestima, si no le importa, si a pesar de lo que le digo se burla, ahí no tiene caso seguirle insistiendo. Porque hay otra ley que dice que tenemos que respetar el libre albedrío. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera. Y ya atacar a ese y seguirlo molestando ya, para que acepte la enseñanza y toda esa cuestión, sencillamente, es ya cometer una falta, ir contra el libre albedrío del individuo. Es ejercer coerción sobre la mente ajena, y toda forma de coerción sobre la mente ajena es violencia, y todo acto de violencia es magia negra. Uno no tiene derecho de llevar a otros al cielo a la brava. Cada cual es libre de aceptar la enseñanza o de rechazarla si así lo quiere. En quienes veo yo alguna preocupación, les doy un libro, les hablo algo, y si a pesar de todo se burlan, bueno les doy el libro, y tiempo después veré el resultado. Si el repudio es absoluto, jamás vuelvo a hablarles ni sobre el libro ni sobre nada de esto. Cambio completamente mi conversación con esa persona. Cualquiera diría que eso es falta de amor, que por qué no insisto. No señor, tengo que saber respetar el libre albedrío, no tengo ningún derecho a forzar la mente de él. Cada cual es muy libre de pensar como quiera. Es decir, necesitamos mantenernos siempre dentro del fiel de la balanza, en el centro del péndulo, en completo equilibrio. Esa es la cruda realidad de los hechos.
Por eso se ha dicho, amor es ley, pero amor consciente. Estudiante. Que usted relata, usted ve la inquietud en las personas y uno nota que no quieren preguntar y parece que se dirigen a uno en un tono un poco despectivo, pero así como que les interesa, que como que no les interesa. En esa situación sí vale la pena, sutilmente, ciertos conceptos, para que los vayan preparando, los vayan entendiendo. Maestro. Bien, mientras haya una posibilidad, está bien. Pero si alguien de plano rechaza toda posibilidad, si de plano rechaza la enseñanza, si de plano nada quiere con la enseñanza a pesar de habérsele dado una plática y a pesar de habérselo obsequiado un libro, ya no hay nada más que hacer. Seguir insistiendo es forzar la mente ajena y eso es violencia, y uno no tiene ningún derecho de coercer la mente de los demás. Hay que respetar el libre albedrío de los demás. Estudiante. Fíjese usted. Sin embargo, hay quienes tienen un concepto bien diferente, dicen que los libros de los gnósticos no se deben regalar, porque cuando se regala algo se subestima. ¿Qué piensa usted? Maestro. Yo pienso que regalar los libros en forma total es absurdo, en eso estoy de acuerdo. Pero considero que hay momentos en que hay que obsequiar para ayudar a alguien. Cada caso es distinto, si vamos a editar las obras y la Sociedad Gnóstica Salvadoreña va a imprimir los libros para luego regalarlos públicamente, pues fracasa la editorial. Una cosa son los extremos y otra cosa es que muchas veces hay que darle un libro a alguien, cuando uno ve una posibilidad, cuando hay una esperanza. Más si ese alguien subestima el libro, si ese alguien rechaza las palabras, si ese alguien se burla o sencillamente no le importa, no hay necesidad de volverle a insistir jamás. Así procedo, y así se lo aconsejo a ustedes. El otro día a un XX le hablé algo, le di un libro, mas no vi en él ningún interés, de plano rechazó la enseñanza. Jamás le volví a hablar a él de eso. Cuando algo tengo que hablar con él, hablo asuntos comunes y corrientes. Realizo, intencionalmente, un intercambio de hablo. Sobre política local, sobre la guerra, sobre las noticias del día, etcétera, etcétera, hay mucho sobre qué hablar, y eso es todo. Estudiante. Cada uno de nosotros también, se desarrolla, tiene diferentes oportunidades de servir. A nosotros nos ha tocado llegar a un centro de estudios, de tipo tecnológico, se llama el Instituto Tecnológico Centroamericano. Comenzamos en 1971 como profesores y actualmente estamos encargados del departamento de Al hacernos cargo del departamento, había una materia que se llamaba orientación industrial, la cual cambiamos, teniendo la oportunidad le cambiamos el nombre y le pusimos orientación profesional, con la idea de aprovechar esta materia y los cursos, para que en un instante dado, en dado momento, darles una plática acerca de lo que es la vida nuestra. Y con estas pláticas se ha ido introduciendo la gnosis en este centro y ha sido posible que de este centro de estudios, en El Salvador, haya salido gran número de estudiantes de jóvenes interesados en la enseñanza gnóstica. De tal manera que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de servir desde el ángulo en que está. Maestro. Así es, cada uno, dentro de su círculo en el que se encuentra, tiene la oportunidad de servir. El gran servicio, altruista, desinteresado, acelera nuestros pasos por el camino de la autorrealización íntima del ser. Estudiante. Nosotros en muchas ocasiones también así hemos actuado, a la gente les hablamos de la gnosis, y por último le prestamos o regalamos un libro, barato, para ver si le interesa. Si notamos que le interesa, le llevamos otro más caro, ¿verdad? Y entonces, si vemos que le gusta, le invitamos al movimiento. Maestro. Está bien. Estudiante. Hay algunos que, como no, qué bonito, voy a ir y todo. Pero no vienen, solo lee el libro, nada más, pero ya es cuestión allá de ellos, ¿verdad? Uno cumple con la. Maestro. Ni entran al reino ni dejan entrar. Estudiante. En el caso de los estudiantes de este instituto tecnológico ha sido algo que nos ha llenado de alegría, que aquellos estudiantes que se han interesado por la gnosis, han sido los que han logrado las mejores calificaciones y los primeros premios. Ya este fenómeno se ha verificado en 2 años consecutivos.
Y cualquiera podría creer, del resto de los profesores, que nosotros le ayudamos a aquellos estudiantes que son gnósticos, pero no, son ellos los que se han ayudado con la enseñanza y con las prácticas. Así pues, nos llena de alegría que ellos salgan los mejores en sus calificaciones al terminar el año, y han recibido premios, muy buenos premios, este año, recién pasado. Estudiante. ¿Qué nos dice usted de eso? Maestro. Sencillamente son iluminados, les ayudan. Estudiante. Maestro, yo le iba a hacer a usted un comentario, uno cuando anda uno entre la gente, nuestros semejantes, en el trabajo, en la... Es raro sentir la vibración de unos individuos y de otros. Como por ejemplo, yo me doy cuenta de quienes, en un momento dado podrían entrar en la enseñanza perfectamente bien, y quienes ya, por más cosas que yo quisiera hacer, no sé si estoy en lo correcto o... El intento hay que hacerlo como usted dice, maestro, pero de todas maneras yo he sentido eso. Maestro. Está correcto, captas intuitivamente, eso es lo que pasa, captas intuitivamente, captas con la intuición. Estudiante. Es que los conozco, maestro. Maestro. Lo importante, pues, a través de esta labor, es llegar a ser iluminado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina cuando trabajamos en la gran obra. Esa iluminación se va haciendo graduativa, es decir, comienza en forma muy incipiente pero se va desarrollando cada vez más en uno mismo, hasta que llega el momento en que posee una iluminación completa, total. Y no podría recibir el Espíritu Santo, realmente, el que no trabaje en la transmutación del esperma sagrado, el que no fabrique el mercurio. Téngase en cuenta que el Espíritu Santo es el mercurio, el alma metálica del esperma, y si uno no la manipula, transforma y trabaja con ella, fecundándola con el azufre, de donde va a sacar la iluminación. Alquimistamente veíamos que el Espíritu Santo hay que sacarlo de entre el mineral en bruto, porque ahí está oculto, entre el azogue en bruto, y ese mineral en bruto, ya saben ustedes que es el esperma sagrado. Mediante las transmutaciones de ese esperma aparece el alma metálica del esperma, el alma metálica del azogue, que no es otra cosa sino el mercurio. Y los trabajos con el mercurio lo llevan a uno a la iluminación. Entonces adquiere uno el Espíritu Santo, mediante el cual puede entender las sagradas escrituras de todos los cultos y religiones del mundo. Bien vale la pena poseer uno ese tipo de espíritu. El Espíritu Santo lo convierte a uno a la larga, cuando cristaliza totalmente en uno, en el gentilhombre sapiente, en el caballero del Santo Grial, en el caballero de la mesa redonda, en el distinguido personaje que puede hacer labor en favor de la gran causa. Pero, vean qué interesante, llegar uno al tercer logos, no es haberlo entendido completamente. Para entenderlo completamente hay necesidad de trabajar con él en el laboratorium oratorium, hay necesidad de manipularlo y de fecundarlo con el azufre, de usarlo para crear cuerpos. Si uno lo aprende a manipular en su laboratorio como sustancia fecundable y usable, es cuando aparece en el interior de uno el verdadero gentilhombre distinguido, sapiente, suficientemente capaz para actuar aquí, en este mundo, con acierto y sapiencia. El tercer logos convertido en un caballero, es algo extraordinario, ¿verdad? Así lo vemos en San Germán, así lo vemos en Cagliostro, así lo vemos en un Nicolás Flamel, él es, ciertamente, ese tercer logos, ese Espíritu Santo, ese mercurio, alma metálica del esperma, pues, hombre, es el guía, el instructor. Si un día nos sacó el del seno del Padre cuando comimos del fruto del Edén, cuando caímos en la generación animal, también Él nos regresa al seno del Padre a través de la gran obra. Por eso se convierte en el instructor, en el maestro, en el que nos instruye, el que nos guía. Así hay que entenderlo. Desafortunadamente, las distintas tendencias religiosas no han sabido ver a ese Espíritu Santo completo, pero el alquimista sí sabe verlo completo. Ver al Espíritu Santo convertido en un caballero tan ilustre como el conde San Germán, viviendo en todas las cortes de Europa, al lado de Luis XV, eso es algo extraordinario. Es gran diplomático, es tremendo en política, el hombre que juega con las cortes, el Espíritu Santo convertido en el gentilhombre ilustrísimo, es admirable, eso solamente es posible manipulando la alquimia. Del Espíritu Santo se ha hablado muy abstracto pero no se ha concretado en su crudo realismo, en su realismo de laboratorio.
Y bien vale la pena transformarse uno, bien vale la pena. Pero repito, no podría uno transformarse, sino empieza uno por reconocer su propia miseria interior. Si uno quiere transformarse sintiéndose ya un semidios, una majestad, un archihierofante, sencillamente no se transforma. Uno tiene que hacer un análisis juicioso de su propia vida. Antes de empezar el trabajo en la gran obra conviene revisar nuestra propia vida a través de la meditación. Pero sin esconder nada de nosotros mismos. Continua diálogo intrascendente que no se ha transcrito.